Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Este es un año de elecciones, después de que veníamos de un tren bien importante de estos procesos, tuvimos una pausa, pero nuevamente nos vamos a poner en este modo porque para octubre vienen elecciones que siempre son bien convocantes, porque son autoridades que son bien cercanas, son autoridades también que mueven mucho el tema de las ciudades, las comunas, gobernador regional. Viene un proceso que parte básicamente con estas elecciones primarias en donde ya se definen nombres que van directo a la papeleta. Para analizar, para conversar qué pasa. Hubo muchas críticas, ya lo decíamos, respecto de la poca participación. ¿Qué se puede hacer para que este proceso quizás permee más en la sociedad? Es que ya tenemos a nuestro Lucas Serrano ahí conectado para que podamos conversar. ¿Cómo estás, Lucas? Qué bueno verte. Hola, Lucas. Hola, muy buenos días, gusto de estar acá. ¿Cómo están? Bien, dijimos elecciones y apareciste como arte de magia. Me invocaron. Invocamos. Lucas, hablemos un poco de este proceso. Siempre hay una perspectiva que las primarias no son tan convocantes como otras elecciones. Bueno, el voto es voluntario, ya se ve, pero la participación sigue estando en niveles muy bajos, muy bajos. ¿Qué podemos desmenuzar de eso? Bueno, la verdad es que yo creo que partiendo de la base que esto sorpresa no debiese ser, la verdad es que eh, esta primaria se generó un ambiente de muy poco interés y yo creo que aquí los mayores culpables son las coaliciones políticas y los partidos políticos, porque la teoría es muy clara en decirnos que frente a elecciones que sientan o se presenten ante la ciudadanía como algo que es muy importante, una elección donde se genera o se juega algo que sea determinado como crítico para la ciudadanía, algo que se vea peleado, va a convocar un grupo de personas importantes. Por ejemplo, un ejemplo de eso son las primarias presidenciales, como por ejemplo con voto voluntario, fue la primaria de Gabriel Boric versus Daniel Jadwe, junto también la primaria de Sebastián Sichel, con Joaquín Lavín y con Ignacio Briones, y la gente obviamente no, se volcó a ir a esas primarias. Hoy día la verdad es que los partidos políticos, ya ambas coaliciones, no se jugaron ninguna decisión importante en estas primarias. La verdad es que casi todas las decisiones de discordia entre los partidos políticos o las agrupaciones políticas se tomaron o se están tomando a puerta cerrada y se dejaron las decisiones relativamente más tranquilas, incluso algunas instrumentales, a hacer primarias. O sea, la primaria de Concepción, que es la primaria del Partido Social Cristiano, fue una primaria casi un saludo a la bandera. Por cumplir. Claro, por cumplir, para donde en líneas generales que vote el 5% del padrón, demuestra también la necesidad de replantearse las primarias, a lo menos para las elecciones locales, entendiendo que es importante tener este mecanismo, pero sin duda alguna hoy día parece ser que el costo es más alto que el beneficio que entrega esta instancia. Sí, en el caso de Concepción fue el 2% de participación. Claro. Luca, y ahí precisamente, bueno, la baja participación llevó a que varios se cuestionaran un poco utilizar este mecanismo, que exista finalmente el despliegue de recursos para este tipo de instancias. Bueno, y sobre todo también concentrado en lo que pasó en Concepción, porque algunos decían, ¿vale la pena paralizar? Bueno, pues quizás a lo mejor eso es como decir mucho, pero sí, evidentemente hubo algunos cambios y restricciones el día domingo para la ciudad, sobre todo desde el punto de vista del comercio, por supuesto para quienes salieron vocales de mesa, evidentemente, porque si no iban, muchos no llegaron en todo caso. También está el tema de la multa, entonces ¿vale la pena por algo que en el fondo, por ejemplo, es una decisión que debería darse al interior del partido? ¿Deberían haber modificaciones a las primarias y quiénes pueden usarlas? ¿Qué crees tú? Creo que es momento de replanteárselas, a lo menos. Solamente las primarias para elección de gobernador y alcalde, creo que debiesen ser considerados ciertas condiciones, a lo menos, para que la comuna entre en condición de primaria. Tiene que quizás conseguir una X cantidad, no sé, de candidaturas que vayan a primaria, porque por ejemplo en todo el país fueron dos primarias de gobernador regional, que es bien poco, y la verdad es que son algunas comunas en la región del Biobío las que fueron a primaria, y
tampoco fueron ninguna sorpresa, la verdad, ningún resultado de las primarias uno puede decir como que sorprendente, uno pensaba que iba a ganar candidato A y terminó ganando aquí este candidato medio desconocido, etcétera. Entonces, Ni tampoco estuvieron tan peleadas. No, tampoco. No fue voto a voto. No. No, para nada. Y al parecer, si uno mira el tenor nacional, obviamente puede haber uno que otro ejemplo que se escape, pero es la misma, sobre todo las emblemáticas de Santiago, o las de comunas más importantes, uno no ve aquí una campaña reñida, porque también esas primarias muchas veces se usaron más como para, que también es un poco lo que se ha usado, ustedes usando las primarias últimamente, que es como una especie de campaña temprana para probar ciertas candidaturas o para posicionar ciertos nombres, porque tienes la posibilidad de hacer campaña ahora en junio y en mayo, en junio, versus no tener que esperar a octubre para hacer campaña. Pero, como les decía, o sea, no hay hoy día una sensación de que estas primarias fueron un instrumento utilizado por los partidos políticos para determinar cuáles son sus mejores cartas. Esto, sobre todo en aquellos momentos donde hay discordia. O sea, esos lugares donde las coaliciones políticas tienen discordia, no hubo primaria. Se prefirió dejar esto zanjado entre cuatro paredes, como por ejemplo, entendiendo todas las complicaciones de quienes son parte del Frente Amplio o del oficialismo, etcétera. Yo creo que Concepción estaba pintado para hacer una primaria entre Aldo Mardone y Camilo Rifo. Obviamente ahí hay unas conveniencias políticas y algunas ligaciones políticas donde nunca hay que olvidar que el Frente Amplio la vez pasada prefirió llamar a Camila Policia antes que Camilo Rifo, siendo que él terminó saliendo segundo, y hoy día nuevamente prefiere llevar a Aldo Mardone de la democracia cristiana antes que a alguien que podía ser más cercano a lo que es un poco la esencia de gobierno, y uno entiende que hay otras cosas políticas detrás de eso que no vale el punto también entrar, pero ese son el tipo de candidaturas o ese son el tipo de primarias que debiesen hacerse, esas primarias donde hay dos nombres y uno no sabe quién va a ganar. Y obviamente hay intereses políticos que se juegan la coalición, desde como la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, donde en líneas generales hoy día esas elecciones no se hicieron, o sea, esas conversaciones se hicieron a puertas cerradas. También ocurre lo mismo en Chile Vamos, incluso con la posibilidad de llegar a acuerdos con republicanos o con el Partido de la Gente. En vez de dar eso en la primaria, hoy día queda en una conversación de puertas cerradas, y eso también después se traduce en el interés de las personas. Si a los partidos no les interesan estas primarias, ¿por qué a las personas les deberían interesar? Ahí, Lucas, quiero justamente tomarme de ese último punto, si a los partidos no les interesa, porque cada vez que alguien pregunta, o por lo menos qué es lo que te dicen las personas que participan en política, somos súper valiosas, siempre el ejercicio democrático es más importante, van con esas bajadas, pero en el fondo, ¿cómo se entiende esta dicotomía entre arreglémonos entre cuatro paredes, que yo no sé si permea tanto finalmente en el votante, versus compitamos en buena ley? Porque, por ejemplo, en el caso que tú expones de Concepción, ¿qué fue lo que dijeron desde el equipo de Aldo Mardones? Que no estaban las confianzas, que en realidad era una situación que era preferible no someterla a la votación popular. Camilo Rifo, hasta último momento, cuando se estaban desarrollando las primarias, hizo un video explicando por qué él no estaba en primaria o por qué no se iba a ir a primaria. Entonces, en el fondo, ¿cómo se entiende finalmente esta dicotomía entre, bueno, nos encanta el ejercicio democrático, pero no usamos la herramienta en realidad, que podría ser muy poderosa finalmente? Bueno, y podemos decir lo mismo también del mismo Concepción, una primaria entre Jim Sargo, el mismo Muñoz, Valentina Pavés. Valentina Pavés parece que quería ella sí, con Héctor Muñoz alguna vez también habían mencionado que ellos estaban dispuestos. Sí. Entonces, finalmente, y ahí uno no se trata también de apuntar con el dedo, de decir fue culpa de este candidato o esto, porque también aquí lo que está pasando es que cada uno sopesa su estrategia, entendiendo que algunos, más allá del ejercicio democrático de las primarias, prefieren llegar a la papeleta, independiente del costo que eso traiga. Y también algunos piensan que, por ejemplo, la elección de gobernador regional, ¿cuál es la necesidad de hacer primaria si una elección a dos vueltas? Por lo tanto, la primera vuelta funciona en sí mismo un poco como primarias, porque después de segunda vuelta se van a tener que cuadrar hacia alguna de las dos candidaturas que pasen a segunda vuelta el resto de los candidatos. La verdad es que hoy en día esa es la demostración también de la disonancia de lo que de nombre importa en las primarias,
porque insisto, si esto fuera una primaria presidencial, más allá del voto voluntario, otro gallo cantaría. O sea, yo creo que por lo menos pasamos el 10% de la participación tranquilamente en una primaria presidencial. Pero hoy en día, como son primarias tan acotadas para las elecciones que ya en sí mismo convocan menos, en general, si uno miraba con voto voluntario, las elecciones locales convocan mucho menos de lo que convoca una elección presidencial, una senatorial, etcétera. También vemos que frente a la incertidumbre de quiénes van a participar o cuál va a ser el resultado, también las fuerzas políticas deciden no someterse a esa voluntad popular, porque también el ejercicio de las primarias está bajo el espíritu de que los partidos resuelvan sus dudas y las coaliciones políticas resuelvan sus dudas con más democracia. Pero no es algo que ellos hoy día consideren como relevante, siendo que históricamente tampoco ha sido tan así. O sea, si uno mira una primaria de alcalde o una primaria de gobernador regional que es menos, frecuente, donde uno diga, en esta primaria se decidió algo muy importante, no hay. Como vuelvo a poner ejemplo, la primaria de Gabriel Boric con la primaria de Daniel Jadwe, o la primaria de Joaquín Lavín, Sebastián Sichel, Ignacio Briones, o la primaria en su minuto donde compitió Michelle Bachelet, donde compitió Andrés Velasco, etcétera. Ahí uno ve que hay unas decisiones importantes, cuando no haya tanta sorpresa, pero en la última primaria presidencial los dos candidatos que ganaron eran candidatos relativamente sorprendentes porque todos esperaban que ganara Jadwe y que ganara Lavín. En las primarias de este caso no han habido ese tipo de situaciones, porque las coaliciones prefieren... ¿Se acuerdan que en esa primaria de Gabriel Boric con Jadwe se hablaba mucho de que incluso habían participado, que la participación de personas que no respondían o que no se sentían partidarios de ese color político, de ese sector, igual habían concurrido justamente por la importancia o la importancia de definir ese nombre? Claro, y eso demuestra lo que estamos hablando, que la teoría nos dice que cuando hay algo que se siente más importante o que se está jugando algo en la elección, mayor es el nivel de participación. Y hoy día lo vemos en estas primarias. ¿Por qué participó tan poca gente? Porque no se generó ambiente, porque ninguna coalición política se estaba jugando nada muy importante, no había un gran debate de fuerzas, casi todos los candidatos corrían relativamente solos o solas, y trae como consecuencia esto. Y finalmente vuelve al meollo del asunto. O sea, si las primarias están convocadas para que las fuerzas políticas tomen decisiones. Y si las fuerzas políticas no están tomando las decisiones en primaria, no podemos esperar que después la ciudadanía aparezca en primaria y dé un espaldarazo a este proceso, siendo que es un proceso que no logró convocar, siendo que es un proceso que a la gente le pareció totalmente ajeno, un proceso que generó mucha desinformación y un proceso que tampoco motivó a las personas a informarse, trae como consecuencia que a nivel nacional vote solo el 5% del padrón para un gasto que se genera y obviamente por cumplirse con la ley electoral. O sea, finalmente en Concepción, por esta primaria donde votó menos del 3% del padrón, suspendieron clases 2 días, tuvieron que poner en servicio a los militares, ocurrieron todo el tema de feriado irrenunciable, cerraron supermercados, se alteró la estructura de vida de la ciudad, y esto podría haber sido incluso una primaria online. O sea, esto podría haber sido un mail. Para la primaria del Partido Social Cristiano, la verdad es que no sé si era necesario llegar a este punto, y no la pongo como ejemplo, pero de Arica a Punta Arenas hay otros ejemplos más que se someten un poco a lo mismo, y ahí hay que preguntarse, ¿para qué están hechas las primarias? ¿Para qué tenemos estas primarias? ¿Son útiles? Entiendo que esto se hizo con la profundización de la democracia. Esto fue la agenda de profundización de la democracia que hizo Sebastián Piñera en su segundo gobierno, primer gobierno de Sebastián Piñera, donde también venían otras reformas más a lo que era lo electoral. Pero hoy en día uno ve que finalmente a lo menos entra en cuestionamiento si las reglas y los estándares que estamos poniendo para estas primarias no serán un poco excesivas considerando el nivel de participación. Ahí también, bueno, evidentemente se sabe también que en el caso de Concepción lo que pasa también con esta primaria del Partido Social Cristiano, lo hizo también, creo que, no recuerdo si el 2016 o en la del 2021, me da la sensación en alguno de esos, el Partido Ecologista Verde, donde obviamente en unas comunas más pequeñas, por lo tanto quizás no tuvo tanto la relevancia, pero que básicamente posicionar de antemano a personas utilizando también este periodo de campaña que te dan las primarias. Entonces como un poco
dar aprovechar la herramienta porque está, entonces deberían haber cambios, sí o sí, entonces a quienes pueden hacer primarias y quienes no. Y sí, es que O sea, debiésemos darnos un solo partido en el fondo para escoger su candidato no debería ser una primaria. claro, o por lo menos debe ser no una primaria legal, sino quizás una primaria interna, una primaria Claro. ciudadana, una primaria como la que también alguna vez hizo la vez pasada Camilo Rifo con otros candidatos más, para elegir a este candidato ciudadano, considerando, y nuevamente aquí, sobre todo por cómo ha envejecido el concepto, que el Frente Amplio haya decidido llevar a Camila Polici la vez pasada en Concepción, y además después hayan tenido que bajarla como candidata. Entonces, también aquí entra otro elemento súper importante que son las negociaciones entre las fuerzas políticas. Las fuerzas políticas utilizan cada elección o cada distrito, cada comuna como monedas de cambio en los procesos de elegir sus candidatos a nivel nacional. O sea, son negociaciones que todavía no terminan. Hasta que no sea la fecha de inscribir candidatos, estas negociaciones continúan. Y vemos personas o partidos políticos que aprovechan ciertas situaciones para decir, bueno, si tú quieres que yo te apoye aquí, bueno, recuerda que yo necesito que me apoye acá. Si tú quieres que yo te apoye en Providencia, apóyame en Concepción, y así sucesivamente. Entonces, obviamente, finalmente las primarias, en su gran mayoría, obviamente puede haber una que otra, pero desde que hay primarias para este tipo de elecciones en general, han sido primarias muy someras, muy paupérrimas, donde no se ha ido jugando nada, porque también está el riesgo de perder la capacidad de negociación frente a una decisión ciudadana. O sea, por lo mismo, plantear que a lo menos las primarias debiesen ser representando 2 o 3 partidos políticos, no solo un mismo partido, sería algo más interesante para ver si realmente vale la pena, porque hoy día lo que nos genera, el día después de, primero, ayer pareció muchas cosas menos un día electoral, y dos, si vale la pena el gasto de recursos y el gasto de proceso por un proceso democrático que obviamente está hecho para los partidos políticos, no para la ciudadanía. O sea, las primarias están hechas para los partidos políticos, obviamente usando el elemento validador de la participación ciudadana. Pero si hoy día la ciudadanía está en capacidades de responder también a cómo los partidos políticos están usando estas primarias, que las están usando para su propia conveniencia. O sea, no es un instrumento que les llame realmente la atención o las deje cómodos, porque en el fondo, si uno mira la historia de los partidos políticos en nuestro país, las decisiones democráticas le incomodan a las internas de los partidos. Está muy bien para expresar la voluntad general, para que se diga quién gana las elecciones presidenciales, parlamentarias, etcétera. Pero las internas de los partidos, si tú te fijas, los partidos políticos no son partidos donde llamen a votar a todos sus miembros para tomar decisiones. Generalmente la toman las cúpulas de los partidos, los comités políticos, las presidencias, las cámaras de los partidos. Porque claramente, y esto es una demostración que a los partidos estos procesos democráticos para sus decisiones les quedan muy incómodos. Lucas Serrano conversando con Mesa de Noticias y estamos profundizando en estas elecciones primarias que se vivieron ayer con baja participación, pero de todas maneras ya con algunas definiciones. Estamos conversando con el cientista político Lucas Serrano. Así que ustedes, por supuesto, que van a poder escuchar después sus análisis en nuestras plataformas. Lucas, hablábamos un poco del proceso, de la importancia quizás de ir evaluando qué es lo que pasa con esta herramienta que, si bien ya tiene una buena cantidad de años en uso, la verdad es que no ha sabido impulsar quizás un nivel de participación un poco más alto. Pero hablemos un poco de lo local. Ya hay definiciones, personas que van directa a la papeleta, nombres que vuelven, por ejemplo, como el caso de San Pedro de la Paz, Audito Retamal, que va a estar, por supuesto, compitiendo. En Concepción ya también hay definiciones. ¿Cómo se va a mover el panorama, sobre todo pensando en comunas como Concepción, en donde está bastante desperdigada la cantidad de personas que quieren estar? Leslie siempre lo dice acá, hasta el momento final de la inscripción no se sabe bien quién podría estar ahí con sus nombres inscritos, pero ya por lo menos hay algunas luces. Sí, la verdad es que nuevamente aquí creo que es bien interesante poner las limitantes de las primarias. Hubiera sido algo mucho más atractivo
tener una primaria donde fueran todas las opciones del mundo más de la derecha en Concepción y otra primaria donde fueran más todo el mundo de la izquierda y tener finalmente en octubre una tremenda batalla donde lo que más probable que pueda ocurrir en Concepción es que haya dispersión de votos. Y ahí la pregunta es, ¿cuál de los dos sectores va a verse más afectado por esta dispersión de votos? En el caso de la derecha, por lo menos hay tres nombres: James Argo, Héctor Muñoz y Valentina Pavés, que van a dividirse un grupo electoral versus también por lo menos Aldo Mardones y Camilo Rifo, más o cual los otros nombres que están ahí sonando todavía y que como ustedes muy bien plantean, no vamos a saber con claridad hasta que no sea el día de las inscripciones, pero que va a llevar una dispersión de votos y en una elección de una sola vuelta esa dispersión de votos puede ser fundamental. Lo hemos visto en Talcahuano en 2 ocasiones anteriores, donde Eduardo Saavedra y Logan Portu, al decidir ir, cada uno estando en mundos relativamente similares, han generado una dispersión de votos que ha favorecido al actual alcalde Henry Campos en 2 ocasiones. Hoy día esto no va a ser el caso, con ya la primaria también de Talcahuano viene a subsanar también eso, pero obviamente el hecho de que es una elección, es de las únicas elecciones que tiene nuestro sistema político, la elección de alcalde, que es mayoría simple. El candidato más votado gana. Entonces, las dispersiones de votos en estos procesos afectan mucho. Y obviamente, por lo mismo, yo me debería decir que en nuestra región es una de las batallas más importantes, es la elección del alcalde de Concepción, porque obviamente es la comuna más importante, pero también por el hecho de que, dado esta nueva ley, que pues, yo creo que hoy día sí se siente más el peso que la vez pasada, que la ley de reelecciones, que limita 3 periodos, hoy día muchos municipios se ven en la necesidad de generar apertura en su instancia, donde personas quizás no perderían si fueran a un cuarto periodo. Por ejemplo, estoy pensando en Chihuayante Gaspar Rivas, que decir Rivas, no Gaspar Rivas, ese otro. Antonio, Antonio Rivas. Tranquilamente yo creo que podría haber ganado un cuarto periodo si fuera es el caso. Esteban Krause también en Los Ángeles. Y eso también hace que hoy día esas elecciones pasen a ser más interesantes. Yo creo que el dato más particular es quizás San Pedro porque obviamente regresa Audito Retamal, que ya había cumplido su instancia con los 3 periodos, pero también porque es una elección muy abierta, donde Guíñez no logró instalarse, ha tenido una administración municipal muy compleja, con muchos cambios, con cambios también políticos entre medio, lo cual hace que también sea una carrera muy abierta, siendo que es una elección de primer periodo, que es más o menos raro, porque generalmente cuando un alcalde va a reelegirse su primer periodo, una elección relativamente tranquila, o no, eso nos había dicho a lo menos... El que tiene mantiene, decía. Claro, Sí, pero sí. eso es lo que nos dice también la historia con respecto a eso. Ahora, hay que considerar que el elemento crucial para poder y que genera tanta incertidumbre frente a este proceso electoral es precisamente que esto sea con voto Voto obligatorio. obligatorio. Nunca hemos tenido una elección local con voto obligatorio, con inscripción automática y voto obligatorio. Nunca. Desde el regreso a la democracia, nunca hemos tenido una elección bajo estos cánones. Por lo tanto, el padrón es un número importante de personas que probablemente se van a acercar a decir, bueno, ¿por quién voy a votar para alcalde? ¿Por quién voy a votar para gobernador regional, concejal y consejero? Mucho más cerca de la fecha. O sea, probablemente estas decisiones se van a estar tomando en octubre. Y hoy día lo que vamos a empezar a ver es, primero que todo, es el naipe político para ver qué candidatos llegan a inscribirse. Es cierto que quienes ganaron la primaria ya están en la papeleta. Por definición, quienes ganaron las primarias legales tienen que estar en la papeleta, a menos que decidan bajarse, pero eso ya es otro tema. Pero obviamente hay muchas determinaciones para los partidos políticos y también para las coaliciones. O sea, cuáles van a ser las decisiones de republicanos con el resto de Chile Vamos, cuál va a ser la decisión del Frente Amplio en el otros lugares, frente también al socialismo democrático, etcétera. Y eso va a darle cierto condimento a las elecciones. Lo que sí hoy día podemos plantear es que parece ser que a lo menos yo me atrevería a decir Concepción, San Pedro, son elecciones súper abiertas frente a esos. Chihuayante también, me parece que se plantea como
poco abierta. Hay que ver el hecho de que no haya dispersión de votos en Talcahuano, cuánto afecta también a un alcalde que va a buscar su tercer periodo, como es Henry Campo, pero es ciertamente que todavía hay pocas certezas sobre cuál va a ser el desempeño electoral de los candidatos en ejercicio, o sea, los alcaldes en ejercicio y también los candidatos que hoy día entran a este ciclo y nos estamos cada vez acercando más a lo concreto de este ciclo electoral. Lucas, y ahí detengámonos un poco en el caso de San Pedro de la Paz, porque, bueno, también en la elección anterior se dio el caso de los primeros alcaldes que tuvieron que salir por cumplir estos 3 periodos consecutivos en el cargo, que en el fondo suman 12 años, y salieron varios y hubo recambio entonces por primera vez, y uno de esos casos era San Pedro de la Paz. Y ahora finalmente, no sé si llamarlo como saltarse la ley, pero volver entonces a ser candidato en la misma comuna, esperar este periodo finalmente porque ya no es consecutivo, ahora él pasa directo, pero hay otros alcaldes que también se fueron y que ahora tienen intenciones de volver, en el caso como de Hualqui también se habla de Arauco, incluso de Santa Juana también, que son alcaldes que tuvieron que irse en la elección pasada y que ahora también tiene intención de retornar. El caso Audito, ahora él obviamente pasa ya directo, es candidato. Uno puede decir, Audito Retamal es candidato en San Pedro de la Paz. ¿Cómo evalúas también este como retorno que han tenido los alcaldes que ya habían cumplido su periodo? Bueno, es un poco lo que subyace detrás de esta ley, entendiendo que dice que no pueden ser 3 candidatos de periodos consecutivos. Pero, por ejemplo, si es que va alguna vez a una elección de concejal, o si algún alcalde fue a un periodo concejal y después vuelve a presentarse en la papeleta, o lo que ocurrió con el señor senador Bianchi, o ex senador Bianchi y diputado Bianchi, con su hijo, que era diputado y se cambiaron, el padre fue a diputado y el hijo fue a senador, y eso sí vale, porque no puede ser al mismo cargo, y si yo fuera como candidato a alcalde en otra comuna, tampoco entraría. Y eso también tiene que ver quizás con las imperfecciones de la ley, obviamente se buscan casos genéricos. Yo sí creo que la ley ha generado un impacto, porque antiguamente teníamos candidatos, alcaldes que se morían en el cargo, y para qué decir diputados también, que tenían 10 periodos en el cuerpo, o sea, 5, 6. Entonces, O sea, diputados del 90 teníamos. claro, y obviamente esta ley les vino a cambiar el naipe. Recuerden que en la elección pasada muchos alcaldes estaban pidiendo que eso no fuera retroactivo, precisamente porque algunos les cambió algunos ya tenían la campaña armada y se dieron cuenta que no podían ir de nuevo, como fue en su momento el alcalde de Santa Juana también, que le ocurrió en el periodo pasado. Entonces, lo que hay acá es obviamente un efecto de una ley, pero eso también no descarta que las personas puedan interpretar la ley de una manera de decir, bueno, ya no pasé mi periodo, puedo volver. Sobre todo en el caso de Audito, yo creo que es bien decidor el hecho de que la gestión de Guiñes no es tan no ha sido tan bien evaluada, por lo menos por la ciudadanía. O no ha sido tan vistosa, en realidad. Yo Pero creo también, o ha sido más polémica. Claro, Sí. pero ¿y como exalcalde llega con un mejor pie, por ejemplo? O sea, como si hubiera estado como en ejercicio. ¿En qué pie podrían llegar estos exalcaldes que, claro, un periodo fuera y ahora regresan a ser candidatos? Audito ya es candidato. ¿Llega mejor? Claro. ¿Es un buen candidato competitivo? O sea, competitivo todo tiempo va a ser. pasado fue mejor. Se olvida lo malo que puede haber tenido su gestión. Claro, o sea, yo creo que competitivo ya es, más allá de que la primaria no votó nadie, pero aún así es un nombre competitivo, porque es un nombre que, a diferencia de otros nombres, ya ganó 3 veces ese sillón edilicio, sin tanto que haya cambiado necesariamente en el padrón de su comuna. Lo posiciona bastante bien. Es cierto que el cliché que plantean ahí, que todo tiempo pasado fue mejor, algo tiene, sobre todo porque hoy día quienes controlan la gestión municipal es muy fácil que sea mal visto versus quienes quizás tienen el recuerdo puede ser mucho mejor. Y es cierto sí que la transición de San Pedro ha sido bien decidora. O sea, San Pedro básicamente ha tenido 3 alcaldes en toda su historia. Sí. Jaime Soto, Audito Retamal y hoy día Javier Guiñe. Ahora,
obviamente es una elección súper abierta, por eso también todo lo que ocurrió con Evópoli, que tuvo ahí unos cambios que tiene un candidato que tiene a lo menos la intención de recuperar esa comuna, o ganar por primera esa comuna para la derecha, con un proyecto donde no le fue tan mal la vez pasada. O sea, él perdió por un número de votos relativamente ínfimo, es cierto que porcentualmente se ve más fuerte, pero en una lógica de voto obligatorio algo puede hacer. Es cierto también que hoy día lo que le falta a Guiñé, o lo que no logró construir Guiñé, fue tener una base electoral o un partido que lo respalde. La vez pasada el hecho de ser independiente y venir de afuera lo ayudó mucho, pero en esta pasada creo que le está complicando un poco más, tratando de llevar gente incluso de Renovación Nacional a su gestión municipal, de muchos lugares políticos, pero hoy día le cuesta construir un espacio común que lo posicione, o una plataforma que lo posicione más fuerte que el simple hecho de ser el alcalde en ejercicio. Hay que ver cuánto afecta eso. Nuevamente, aquí lo que vamos a ver, sobre todo porque, como les planteamos, es la primera elección con voto obligatorio, vamos a probar muchas lecciones de qué funciona o no funciona en una elección de alcalde bajo estas métricas. El regreso de Audito Retamal, imagínate, Audito llega a ganar. También quizás muchos van a empezar no a mirar con mala idea, a decir, bueno, me guardo un periodo y después regreso a ver qué pasa. Y que ahí, Lucas, podría ser como la respuesta, porque hoy día también no postula una figura política que es importante, que es Álvaro Ortiz. Muchos hablan de cuál va a ser su futuro, quizás ser diputado, pero claramente también ahí vienen ese tipo de definiciones para una figura que es bien relevante y que ha sido ha hecho el contrapeso en varios temas. Claro, y obviamente el hecho de que él no vaya a reelección abre un montón de ventanas que no estarían ocurriendo si es que él pudiera ir a la reelección. Ahora, puede que incluso que si él pudiera ir a la reelección no fuera, porque también hay otras aspiraciones claramente detrás de la carrera política de Álvaro Ortiz, pero también hay que considerar que antiguamente era mucho más sencillo, porque este concepto de los delfines o del sucesor político se instalaba y lograba relativamente buenos resultados. Hoy día eso no necesariamente es así. Por lo mismo, y obviamente ellos están mirando las elecciones del próximo año, sin olvidar, por ejemplo, que es una elección que no hablamos hoy día mucho porque la verdad no nos convocó, que es la elección de gobernadores, donde también ocurre algo bien interesante con la ausencia de Rodrigo Díaz frente a una nueva elección. Pero también, si uno mira la elección pasada, lo que significó, por ejemplo, para Flor Báez hoy día haber sacado ese segundo lugar y después haber sido diputada, o lo que significó para Marlene Pérez en la elección de alcaldesa de Concepción, donde ella salió tercera y hoy día es diputada. Entonces, también uno mira este proceso más allá de la primera elección en curso, sino está pensando también el próximo ciclo electoral, que viene muy de la mano. O sea, siempre las municipales ha sido una muy buena medición de fuerza para ver cómo llegan las fuerzas políticas de cara a la presidencial, porque es un año de diferencia, y aun cuando en política un año es mucho tiempo, eso no significa que hayan ciertas cosas o ciertas lecturas que tú ya puedas ir sacando, que te va a permitir plantear para ver cómo está la cosa. Por eso siempre, esto a mí me carga por mi visión regionalista, pero siempre se dice que quien se saque la foto en el municipio de Santiago tiene mucho que decir, o incluso, no hay que olvidar que el gobernador de Santiago es el segundo cargo electo con mayor cantidad de votos que tiene su nombre. Ningún otro cargo tiene más votos, salvo el presidente de la República, que los votos que tiene el gobernador de Santiago. Entonces, son plataformas que te permiten mirar, y siempre en política ocurre eso. O sea, no hay que olvidar que, por ejemplo, alguna vez Enrique Van Rieselbergher arrasó como como concejal la elección de Concepción, nunca ejerció y se planteó rápidamente para ser candidato a diputado, porque esto le terminó siendo una prueba. Entonces, aquí depende mucho de cuáles son los proyectos políticos o las oportunidades que se abren, porque algunos ni siquiera tienen pensado una segunda opción, pero según la votación se abre o se cierran distintos apetitos y también los partidos políticos sacan lectura de esto. Lucas Serrano, nuestro columnista, por supuesto que abordando estas elecciones primarias que ya están pasando ahí, están quedando en el archivo para que nos afrontemos a lo que va a ser el proceso de octubre. Lucas, gracias por acompañarnos en este lunes y que tengas una excelentísima semana.
igual, buena semana para todos, un abrazo, que estén muy bien, nos estaremos viendo en una próxima. Por supuesto. Gracias, Lucas, Chao, que Luca. estés bien. Se viene, ya por lo menos hay definiciones en algunas comunas, certezas, pero queda camino todavía. ¿Cuándo Sí. son las inscripciones, Leslie? Ahora deberían ser en julio. En julio. Sí, más Ya, o menos. queda Julio. poquito. Sí. Así que ahí les vamos a estar, por supuesto, entregando todo el calendario de lo que se viene en adelante con miras a las elecciones de octubre, que además, recordemos, está ahí todavía tramitando el tema para que sean 2 días, porque son 4 cargos que se votan y además con el voto obligatorio son muchas personas las que tienen que acudir a las urnas.